muerte, las peleas, son cosas personales. El enfrentamiento entre Mazón Torrecillas y Ros es épico. Digo, acá hasta acabar a tortazo. A tortazo. A tortazo. Y luego hay cosas que están muy tapadas, pero por ejemplo cuando echan a Mazón Torrecillas, ¿a quién nombran director del hospital? A él. Le dan el cargo de que tenía Torrecillas. Por eso en cuanto hay un cambio que, a ver, no me acuerdo exactamente, hay un momento en que sí, que destituyen al ayuntamiento, hay un momento ahí en que se cambia el ayuntamiento 3 veces y en el momento que destituyen al ayuntamiento, él enseguida presenta la dimisión. Él sabe que sí. Si vuelve al ayuntamiento que había antiguamente, él va a ir a la calle y él presenta la dimisión, que tengo el documento yo que dice, yo no estás conforme con con los nuevos componentes, presento mi dimisión. Y luego, al volver otra vez a la izquierda, otra vez le vuelven a dar la dirección del hospital. Él ya se había, digamos, unido al ayuntamiento de izquierda y él sabía que mientras que mandara a los de izquierda no iba a tener problemas. Luego le dan el reparto de las contribuciones, que por cierto lo hace bastante mal, tiene muchos problemas. La República anula el apremio, con lo cual tú no podías obligar a la gente a pagarte. Y al final pues, el hombre no recogía el dinero y tiene muchos problemas. Además cuando lo movilizan, incluso están intentando que no se lo lleven para que intente cobrar y él se tiene que ir a la guerra porque no lo dejan, no lo libran y deja a su cuñado y su cuñado lo hace peor. Hay un desastre con eso. Y el tiene que buscar a otra persona profesional que se encargue de hacer los cobros. Es una historia curiosa, pero es una historia muy visceral, muy personal, como casi todas, ya verás que casi todas. Sí. Las muertes, todo siempre tiene un sentido. Tú crees que a un tío lo han matado por un tema político y luego te das cuenta que no, que era un parcero que estaba allí y que ha sido su venganza personal. Luego todo eso se ha metido en una historia de guerra civil, de enfrentamiento ideológico y tal, pero... Suelen ser historias muy particulares, con venganzas personales. Esa es mi conclusión, la mayoría. Bueno, llegamos al 36, vamos rápido, hablamos de la espiral de violencia que hay en las pedanías, es uno de los capítulos, el 5.4 que tú titulas. Y ¿cómo se llega a la violencia en las pedanías? ¿Cómo se vivió esa violencia en las partidas rurales, en la vereda Buenavida, en las Norias? Y yo, para introducir un poco, para que la gente que nos esté viendo vea el tono, ¿no?, con que empiezas, dice, es que es muy curioso esto. En la huerta oriolana, hablamos de hace 80 años, más o menos, no había existido tradicionalmente una mentalidad de lucha obrera, sobre todo por la compleja estructura de pequeños propietarios, con una economía de subsistencia que los mantenía prácticamente en las mismas condiciones que los jornaleros. El omnipresente poder de la Iglesia y sus sindicatos católicos, el aislamiento, la incultura y la falta de información sobre las nuevas ideas políticas había tejido un conformismo tradicional que lastraba la formación de organizaciones democráticas en defensa de los intereses laborales y de las organizaciones del campo, ¿no? Así empieza este capítulo. Sí, ¿Qué pasa ahí para llegar a lo que te comentan, ¿no?, de una espiral de violencia que se vive en las pedanías de una manera... Que Orihuela en el año 30 seguía como a principios de siglo. A diferencia que el resto de España y de Europa, que ya se estaba moviendo el socialismo, el comunismo, aquí en Orihuela los sindicatos eran católicos. Y como ya te he dicho, que los sindicatos agrícolas no existen. El agricultor es una persona individualista, es una persona... Entonces, cuando empieza los años 30, no existía ningún tejido social en la huerta, pero de repente hay unos señores que forman unos sindicatos, empiezan a plantear sus reformas, empiezan a sindicarse, hay un gran movimiento de gente de asociacionismo y pues todo eso empieza a tocarle las narices a los propietarios. Cuando llega el bienio conservador, todo eso se frena en seco y se empieza a castigar a todos los obreros que hubieran participado habían estado afiliados a sindicatos. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelve a dar la vuelta y en el 36 ganan las elecciones otra vez el Frente Popular, pues esta gente viene con hambre atrasada. Y entonces toda la bolsa de trabajo, todo el turno de empleo queda en manos de los sindicatos. Y solo trabajaban los más afiliados, la gente más polémica, vamos a decirlo así. ¿Qué hace la derecha los propietarios para defenderse? Pues contratar pistoleros falangistas. Entonces empieza una dinámica como antes te he dicho, de represalias y contrarrepresalias. Me parece que el primer acto violento se hace en Arneva, en abril. Las elecciones a compromisarios para el presidente de la República, que es el primer tiroteo fuerte, se hace en Arneva en abril. Que hay una lucha entre, si no recuerdo mal, vienen a hacer campaña política la gente de izquierda de Arneva junto a la de Urchillo y acaban a tiros con los falangistas de Arneva. Ahí estaba mi tío Vicente García, el padrino que te he dicho. Sí. Ahí participan en ese tiroteo y se los llevan detenidos. Y ahí el primer herido, que es un cabo de la Guardia Municipal. Ese fue para mí el primer conato. Después hay otro altercado en mayo, en la vereda Buenavida, me parece que es, o en Desamparados, creo que en Desamparados, en la que un falangista hiere a un tío de izquierda.
sale toda la prensa de Alicante. Después, si no recuerdo mal, creo que ya es en junio, cuando un grupo de jornaleros le quema todos los muebles y desaloja el casino de Desamparados. Creo que es así. Y luego es cuando un grupo de falangistas de Desamparados, cuando se estaban reuniendo los jóvenes de izquierda, hacían reuniones en el campo, en los saladares, para entrenarse, en fin, una especie de... Se llevaban a los chavales y ahí hacían instrucción y tal. Entonces aparecen los falangistas para asustarlos, se les va la mano y matan a un crío que le llamaban el mono, un crío de 16 años, le meten 10 tiros. Lo encuentra el padre, él era hermano de socialistas, hijo de socialistas, y eso genera, para mí, la primera venganza, porque siempre se ha dicho que en Orihuela el primer muerto fue Domingo Serna, que murió en Jesús María, no. El primer muerto fue José Lidón, un falangista de Desamparados, que yo tengo la teoría que fue represalia de ese primer asesinato. O sea, que los primeros tiros no vinieron de la izquierda, sino de la derecha. Los primeros tiros que hubo en la huerta fueron de los falangistas, que intentaron atemorizar a esos campesinos para intentar volver al estatus anterior. Sí. Que no dominaran ellos el empleo. O sea, hay por ahí una carta de Gómez Pardo que cuenta cómo funcionaba el tema. O sea, tú tienes un huerto y de repente llegaban 20 tíos, se ponían a cavar y te decían, bueno, pero si yo no llamaba a nadie para acabar, es igual, te han tocado estos 20 y tienes que pagarle. Entonces el tío va a quejarse al ayuntamiento diciendo que él no ha llamado a esa gente y que él no tiene por qué cavar y que además que la gente que le han mandado no sabe cavar. El ayuntamiento le dice que le va a ayudar, pero cuando vuelve tiene que pagarle a los 20, entonces hay un momento ahí en que hay un enfrentamiento total entre los propietarios de las tierras y los sindicalistas. Ahí empieza, esto antes de la guerra, luego ya después de la guerra ya... Sí, porque estamos hablando de la primavera. Estamos hablando de la primavera todavía, aún está la guerra. Aún está la guerra, se han ido larvando unos odios que luego estallaron totalmente durante la guerra. Pero eso ya empezó cuando empezó la República. Cuando empezó el asociacionismo, el acabar con los sindicatos católicos y empezar con los sindicatos de verdad, el pedir, reivindicar los derechos, pues, ¿cómo vivía un jornalero en aquellos tiempos? Si ya, como te estoy diciendo, si los pequeños propietarios vivían en la miseria, imagínate un jornalero que dependía del trabajo que hiciera, ya se pasaban, o sea, los salarios eran ínfimos, eran ridículos. Entonces, cuando esta gente tiene un poco de poder, pues empiezan a reivindicar. Cuando vuelve a tomar el poder la derecha, bueno, intenta acabar con esta gente que se había... Y cuando vuelve a tomar el poder la izquierda, entonces ya, ahí ya no hay, ahí ya empiezan a salir las pistolas. Y después ya vino la guerra. Eso es mi manera de ver el tema, ¿no? A base de los documentos y de los testimonios. Sí, lo que he leído de mucha prensa. De la gente desamparada, de la gente que has hablado y todo, que has contado esta historia. Recordaban cuando llegaban a quemar la iglesia, la horda, ahí con miedo, se acordaban de ver un grupo de gente con horquetas, no llevaban armas, sino horquetas, palos, palas, cualquier cosa valía como arma. Y lo primero que hicieron fue quemar el casino de Desamparados, que estaba justo al lado de la iglesia. Eso fue en junio del 36. Y esa misma gente dicen ellos que fueron los que luego vinieron y quemaron la iglesia. Pero antes de quemar la iglesia, en Desamparados se quemó el casino, que era como el sitio donde se reunía la derecha. Sí. Bueno, pues seguimos avanzando. Nos vamos a hablar de un tema que a mí también me ha llamado mucho la atención, además de que mucha gente lo recuerda todavía. Este es un tema que marcó mucho en la Vega Baja, que fue la invasión de Alicante por los falangistas de la Vega Baja. La invasión de Alicante lo llamo yo porque así como el otro día me escribió un hombre diciendo, es muy exagerado esto de la invasión de Alicante, no es que así se llamaba, el periódico lo tituló así. Por eso digo, el periódico de Alicante lo llamó la invasión de Alicante, los jornaleros de la Huerta que intentaron tomar Alicante. Sí. Bueno, desde que en 1935, es que me ha llamado mucho la atención esto, estableciera su delegación provincial el primer núcleo alicantino en Callosa de Segura, la relación de la Vega Baja con Falange Española fue muy especial. Al acto de fundación del cine imperial asistió el propio José Antonio Primo de Rivera, arropando al jefe provincial que entonces se llamaba José María Macías Ribes, el Pollo. El Pollo. Conocido industrial callosino del ramo del cáñamo, que entonces había bastante allí, ¿no? Y más adelante hay una cosa muy curiosa. En las ciudades, la victoria del Frente Popular expolió a numerosos militantes de Acción Popular y de la derecha regional y agraria para refundar la camisa azul y lanzarse a hostigar a socialistas, comunistas y anarquistas en una estrategia provocadora claramente planificada. Eso lo comentas ahí. ¿Eso tenía que ver? ¿Esto que ocurrió de la invasión de Alicante, ¿no? ¿Era algo programado? ¿Estaba dentro de esa estrategia? Bueno, lo que has dicho, esto de la gente que abrazó la camisa azul para ir a hostigar, lo que te estaba contando antes. O sea, cuando los dueños de las tierras vieron que
que siguiendo con la derecha regional, que era la que había ganado las elecciones en el 33, esa estrategia había fracasado, porque luego no se habían entendido entre ellos, entonces la gente empezó como loca a abrazarse a la Falange, porque Falange no sacó ni un solo escaño. Falange en Alicante no sacó ni un solo escaño. Lo que pasa es que era un partido que llamaba mucho la atención por sus desfiles, por sus actos violentos, por sus provocaciones, y la gente se dio cuenta que la única opción que les quedaba era esa, en su mentalidad. Sí. Y entonces empezaron a hostigar a través de a agruparse en falangistas, que es lo que te está contando, en grupos de pistoleros que intentaban hostigar a los jornaleros cuando se estaban reuniendo, como te he contado, y mataron a chavales dándole 10 tiros, pero no tiene nada que ver con la invasión de Alicante. La invasión de Alicante, vamos a ver, desde que llega José Antonio Pío Rivera a Alicante ya se empieza a pensar en liberarlo. Entonces José Antonio Pío Rivera estaba ahí al lado. Entonces los callosinos, que te digo que era una de las primeras sedes de Falange, estaba en Callosa. Pues pensaban desde el primer momento liberarlo, y entonces se acercaban al hotel donde estaba hospedada, si no recuerdo mal, su cuñada, y entonces hablaban de cómo iban a liberar a José Antonio algún día, pero todos estos planes se precipitan cuando llega el día del lanzamiento nacional. Entonces, en todas las ciudades había una estrategia coordinada de que los falangistas se reunieran en un punto y juntos iban a salir y juntarse en Alicante, recoger armas con el ejército, unirse al ejército, y entonces, pero como fracasa, en Alicante el golpe de Estado fracasa, entonces se disuade que la gente no salga, pero estos salen solos. Esta gente los reúne en una especie de finca, y un almuerzo, y al día siguiente por la mañana se juntan y solo van los del Mudamiento, los de Rafal y los de Callosa, son los únicos que salen hacia allá. Hasta incluso los de Orihuela fueron sus propios padres, me han contado, tira para la casa, que todo el mundo sabe que vais para allá, si todo el mundo sabía que por eso digo, es que parecía muy previsible. Era una cosa muy... yo no sé qué quiso hacer el Barón de la Linde, no lo sé. El Barón de la Linde y el hermano del Pollo, el que estaba en la cárcel, intentaron ir ahí por su cuenta, montaron una operación chapucera. Vamos, chapucera, no tiene leído. Todo el mundo. Sí, bueno, y como cogen en los camiones, paran camiones en la carretera, echan a andar, se quedan sin gasolina, paran un autobús, le roban la gasolina al autobús para que eche a andar, a mitad de camino se le rompe el otro camión, se pasan todos los que caben, partes se quedan en el suelo. Bueno, una de película de Mortelo y Filemón, una cosa increíble. Iban con una navaja y 2 pistolas, claro, cuando llegaron ahí lo estaban esperando 200 o 300 militares esperándolo, y aquello fue un desastre. Sí. Lo peor de todo esto es que esa pobre gente que fue carne de cañón, la República lo utilizó como ejemplo, y en el primer juicio de los tribunales populares fusilaron a más de 50. Y eso fue el error trágico, porque si esto hubiera acabado en una cárcel, pero es que los fusilaron. Es que fueron utilizados como carne de cañón, y los dirigentes huyeron. En la primera vez, cuando en Alicante recogen a esta gente, no cogen a ningún dirigente, los dirigentes iban en unos coches siempre aparte. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Utilizaron pues se aprovecharon tanto esta gente de Callosa como el Barón de la Linde, utilizaron esa preeminencia que tenían sobre sus arrendatarios, y le dijeron, vosotros no queréis tierra, vamos, y esta gente pues creyó que ellos iban a... no sé qué pensaban. Lo cierto es que fue una carnicería luego, porque todos fueron fusilados, menos unos pocos que fueron absueltos, los demás fueron fusilados. Esa es la parte trágica de la historia, porque si se hubiera acabado en cárcel, pues hubiera sido una anécdota. Pero... Sí. Seguimos avanzando. Sí. Voy a leer, hay un trozo aquí, porque estuve avanzando en este capítulo y me surgió una duda, ¿no? Había algún tipo, vamos a leer esto, dice, nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Es muy fuerte esto. Dice, y de paso también a sus mujeres. Después de todo, estos comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas o algo así por aquí, ¿no? No se van a liberar por mucho que forcejeen y patalen. Este texto, que es del general Queipo de Llano, ¿no? Me parece. Las arengas de Queipo de Llano de Radio Sevilla. En Radio Sevilla, ¿no? Fueron motivaciones para que todo esto, para que apareciera Pincelito en toda esta historia, o él iba por libre. Pincelito era un sicario. Pincelito había podido trabajar en cualquiera de los dos bandos. O sea, me refiero a lo que pasa en todos esos asesinatos, todo este tipo de arengas en la radio, la gente se encendía. Sí, por supuesto. Todo esto va creando un cultivo de venganza. ¿Este personaje forma parte de una estrategia o iba por libre? Por supuesto, los mismos emboscados que habían en Orihuela, cuando escuchaban Radio Sevilla como Queipo de Llano los provocaba, decía, joder, es que no se dan cuenta que nosotros estamos aquí dentro. Y los presos, cuando escuchaban, Queipo de Llano fue famoso por su... Sí, sí. Entonces estaba prohibido escuchar Radio Sevilla. Hay una anécdota por ahí, mi abuelo Emilio, que en paz descanse, me contaba que a él le quitaron la radio que tenía porque le denunciaron por escuchar Radio Sevilla.
O sea, la gente oía Radio Sevilla como escuchar, era el parte de guerra, era que iba avisando de cómo funcionaban las cosas, en el otro lado entonces estaba prohibido por la República escuchar Radio Sevilla. Que si Radio Sevilla provocaba a la gente, pues por supuesto, pero no a Pincelito. Pincelito era un personaje aparte. Pincelito era un sicario, Pincelito hubiera trabajado igual en cualquier bando. Pincelito lo que sabía hacer bien era eso, matar. Entonces Pincelito lo dejaron hacer, era un hombre muy bragado, era un hombre que si te cogía bajo su protección a ti no te pasaba nada. Y me han contado falangistas que le salvaba la vida. Oye, que a mi padre se lo han llevado y él iba, este me lo llevo yo más, era un tío que medía unos 60, era un tío muy bragado. Entonces le dejaron hacer y hubo un momento que se les fue de las manos. Durante 6 meses desató un terror. Ellos por el día hizo una especie de cuadrilla que por el día se llenaba la barriga de ginebra y por la noche salía y al que le tocaba, pero no tenían problemas para meterse en una prisión y sacar a un preso y matarlo en la puerta o ir a casa de un cura, como pasa con Santa María. Lo que ocurre también es que al final todas las muertes se las cargan a él. Él mató bastantes, pero al final, como por las noches, casi las muertes eran siempre por la noche y no habían testigos, pues al final, Pincelito. Pero luego la historia de Pincelito es larga y creo que no sé si la has leído, cómo consigue luego, cómo al final, coincidiendo con cuando los ayuntamientos empiezan a organizarse y la República toma el control, a él lo encierran por matar a Pedrera, a un torero comunista. Sí. Y él, según dicen las anécdotas, dice que decía, tanta gente buena y tanto cura que matado y me van a encerrar por matar a un comunista. Eso dice que para que veas tú lo que dices tú de la ideología, que le daba igual. Y como luego se escapa de la cárcel y luego después de la guerra, si quieres lo contamos, como su peripecia es increíble. Después de la guerra te llevo a esto para eso. Encontramos a un señor que aparece con otro nombre totalmente falso, que ahora de momento no recuerdo el nombre completo, pero era un nombre totalmente diferente, que aparece en el seminario de Gerona diciendo que quiere hablar con el capellán porque ha cometido un horrible pecado. El capellán le pregunta cuál es el pecado y dice que he comulgado sin estar bautizado. Y bueno, ¿y por qué has hecho esto? Y dice, porque mire, yo nací en Orán, mis padres no estaban casados, no me bautizaron y yo como he visto que todo el mundo comulga y que esto sería bueno para mi causa, pues yo he decidido comulgar también. Hijo mío, pero tú quieres ser cristiano, pero yo quiero ser cristiano, yo quiero aprender la de religión, pues nada, no te preocupes que yo te voy a enseñar. Y el capellán pues lo enseña y el tío aprende muy bien y le gusta mucho y dice, ¿pero tú quieres que te bauticemos? Sí. Vale, pues de acuerdo. Entonces el capellán habla con el obispo Cartaña y le dice que tiene ahí un tío cojonudo y que lo quiere bautizar y que quiere que eso sea un acto público, por la que son momentos de restauración de la iglesia. Pues nada, pues lo vamos a hacer el día de la Merced. El día de la Merced se prepara una fiesta por todo lo alto, vienen todos los mandos, la jerarquía, los oficiales, la falange, ahí se hace una fiesta que te cae y una de las ceremonias principales es que el propio obispo Cartaña bautiza a Pincelito, al tío este que se llama José Hernández, creo que se llamaba. Claro, todo eso lo recoge la revista Redención, que era la revista que hacía las cárceles. Y cuando lo lee el jefe de la prisión donde se había escapado, dice, pero Dios, si este tío es Pincelito. Mira, cuando le informan al obispo de que había bautizado a un tío que había matado a las cenas de sacerdotes, bueno, luego no igual a correr el rumor de que le habían reconocido un camionero en Gerona. Eso no se pudo hacer público, eso era una vergüenza. Claro. Si ese tío no lo pilla, si ese tío no sale en la revista y lo descubre, hubiera salido con un trabajo, con un nuevo nombre y empezó una nueva vida. O sea, el plan era perfecto. Lo que pasa es que lo pillaron por la foto que le hicieron en la revista, que salió por todas las revistas y lo reconocieron. Si no, el plan era perfecto. Como un hombre un aperador, era un tío que trabajaba arreglando útiles de labranza, ¿cómo supo buscarse la vida? En fin, además ahora está la actualidad su hijo, porque su hijo, no sé si sabes que su hijo es el tío este que quemaron en Benejúzar, es su hijo. Sí. O sea, que fíjate tú, pasando el tiempo, el Pincelito, como el otro Pincelito, ahora también ha vuelto a la fama por otras circunstancias también bastante dramáticas. Se habla mucho de quién trae Pincelito. Pero... Ese tema es que yo no lo puedo... En realidad él llega en la horda de políticos... Por eso te preguntó si iba por libre, porque se habla mucho. Hay un trasvase de gente de Benejúzar a Orihuela. Acuérdate del gobernador, acuérdate de Antonio Sequero, hay mucha gente, pero yo pienso que no tiene relación. Es que incluso intentaron culpar a Sequero de que él había provocado, porque la primera muerte que hace Pincelito, su primera hazaña es matar al alcalde Francisco Díez. Hazaña, entre comillas. Claro. Bueno, hazaña, porque es que parece ser que luego al terminar el tío se ponía allí, o sea, que él no se ocultaba, que él no se ocultaba. Como un trofeo, Un trofeo. Y al día que mata a Paco Díez, también mata al jefe de correo, don Aurelio. Como a don Aurelio lo sustituye Antonio Sequero, como Antonio Sequero se te Benejúzar, y Pincelito también, y parece ser que llegan al mismo tiempo, pues hubo gente que intentó culpar a Antonio Sequero del asesinato de su mentor, que era don Aurelio. Yo creo que no. Además, el propio Atanasio Díez es el que hace el informe diciendo que no veía capaz a Antonio Sequero de matar a nadie, que era un hombre incapaz de matar. En fin, pero todo eso es que yo en el libro nunca he hecho interpretaciones. Yo, cuando he visto una cosa que no... En fin, que no he querido mojarme en ningún... Porque yo no tengo por qué, yo no soy... las cosas que no se pueden demostrar no se pueden. Tú no puedes echar tierra sobre nadie si no tienes una prueba que lo demuestre.
O sea, yo siempre intentaba mantenerme al margen de esas polémicas. Yo he puesto los datos y cada uno que saque la conclusión que crea conveniente. Ha sido mi política al hacer este libro. Y creo que por eso te digo que he intentado ser todo imparcial posible. Antonio, muchas veces cuando empiezas a meterte en esta historia tan triste, ¿no?, y horrible, a veces te preguntas, ¿hay un perfil de a quién principalmente asesinaban los rojos o a quién asesinaban los falangistas? Es decir, ¿hay un perfil de persona, de...? Hombre, en líneas generales sí, es evidente que cuando hablamos de los que llamas rojos, pues los rojos mataban generalmente sacerdotes. El sacerdote era uno de esos poderes que, vamos, principalmente la izquierda, los rojos, como estás hablando tú, iban contra el ejército, contra la iglesia, ¿quién más? Y contra los terratenientes. ¿Quién eran los más desprotegidos? ¿Quién era el que vivía solo en una casa? Un cura. El cura era la víctima propicia. Los curas vivían solos, cada uno en su pueblo, y lo más fácil era llegar y coger a un cura y matarlo. Esa es la forma más sencilla. Pero vamos, que ellos se encargaban de curas, militares y terratenientes, principalmente, y falangistas, si pillaban también. Esos eran los cuatro. Y sin embargo, los falangistas pues buscaban sindicalistas, jornaleros, políticos e intelectuales. Es evidente que... Bueno, eso es que... Pero aquí en Orihuela y en cualquier lado. Sí. O sea, en toda España fue así. Cada uno tenía su propio perfil. Seguimos avanzando, ya vamos por capítulo 6, campos de trabajo, San Miguel, que es muy curioso toda la historia que hay en torno a San Miguel. En diciembre del año 36, ya con la Guerra Civil, dentro de las reformas acometidas por el Ministerio de Justicia, entonces, Joan García Oliver se llamaba, se reguló la creación de los campos de trabajo con el lema «Trabaja y no pierdas la esperanza». Ese era el lema. De esta forma, un anarquista clausuraba las arbitrarias cárceles regidas por los comités locales del Frente Popular. Hasta entonces, el primero de estos centros se estableció en Totana, en Murcia, en abril del año 37. El de Orihuela comenzó a gestarse 2 meses después del de Totana, cuando el alcalde Francisco Oltra recibió la visita del director general de prisiones en busca de un edificio para instalar un penal. Vicente Sol Sánchez, el gobernador civil de Sevilla y natural de Crevillente, quedó admirado por las condiciones que ofrecía el seminario como centro penitenciario y sin más, en fin. Empezaron a hacer la cuesta para subir porque había que acondicionarlo y hizo de eso un penal. Porque la cuesta se empieza a hacer por esta circunstancia. Sí, sí. Entonces, hasta entonces... camiones y tal. No sé si se hizo un poco antes, pero durante la guerra cuando se carga en la plaza de Cazorla y hacer en medio de esa rampa para subir. ¿Qué quieres que te cuente un poco sobre el seminario? Hombre, claro. Pues es muy curioso porque esto empieza en verano del 37, ¿no? Pero desde el primer momento el director de ese penal es un tío que se llama Manuel Díaz Luque, que es un tío católico y yo pienso que además incluso de derecha. Y el hombre pues desde el primer momento empieza a tener deferencias con los presos, tenía un cura que le daba clases a sus sobrinos, ahí dentro, o sea, permite que la gente lleve sus cruces y sus escapularios, permite las misas, cada día va permitiendo más, hasta el extremo de que en los comentarios de un falangista, que estuve leyendo el libro de su memoria de un falangista, te dice que él ya habló con él desde el principio y le dijo, aquí los que mandamos somos nosotros. Tú de momento vas a ser el que está aquí a cargo, pero cuando no te digamos acepto. Y él dice, vale, de acuerdo, yo os avisaré, no, somos nosotros los que mandamos. Entonces cuando a este hombre que es falangista lo trasladan, el que se hace cargo de mandar ahí en el penal es don Ángel García Rogel. Don Ángel García Rogel decían que mandaba más que el director y que nadie. Estos hechos eran denunciados constantemente, o sea, subían inspectores comunistas que subían y decían, ¿pero qué pasa en este penal? Si no hay ni rejas, la gente lleva tal, se bajan abajo a tomar copas los carceleros con los presos. Aquí pasa algo extraño. Y este hombre pues mantuvo, o sea, cada día más, escondían armas, permitía misas. De hecho, cuando tú hablas luego, cuando hay que ocupar Orihuela, eso estaba preparado desde el principio. Yo eso también me lo estuvo contando mi abuelo, que yo no lo entendía. Entonces mi abuelo estaba destinado en Jaén. Y me contaba que había algo en el seminario extraño entre los falangistas y no me lo supo terminar de concretar. Entonces luego cuando empecé a leer los informes y tal, me di cuenta que cuando termina la guerra, todos los mandos que había en el penal ese acaban, uno de director de prisiones y no, o sea, todos son ascendidos después. O sea, no solo no son sancionados cuando termina la guerra, sino que todos los mandos de ese penal acaban